Ya. Ya. No me preguntó dónde va a grabar, pero en fin, ya Hay lo un encontraremos. chiquitito por ahí. Ok. Tiene rulos. Ven, mi Tiene amor. rulos. Ahí se asomó. Hola. Hola. Una cosita que mañana tengo que dejar. Hola, precioso. Hola. Mami está ahí con el micrófono abierto. Sí. Hola. Hay un precioso Nati. Ahora sí me voy a portar bien. Sí. Bueno, chiquillos, chicos, chicas, eh, estamos entrando en tierra derecha, ya, ¿no? Ya vimos y pensamos, ¿no es cierto? No comentamos mucho la vez pasada la intervención de Tercites, ¿no es cierto? La comentamos así bien a la pasada, pero a mí siempre se me ocurre que es importante hacer un comentario sobre Tercites, ¿sí? Y yo lo encuentro muy interesante desde el punto de vista de que es una clara intervención de alguien del pueblo, ¿sí? en en una historia que es una historia escrita para y por las aristocracias, ¿no es cierto?, guerreras, ¿no? Es como una apertura en el fondo a una mirada a otro mundo, ¿no? Y es interesante, finalmente, que lo que Tercites dice es algo que ocurre y que es cierto que ha ocurrido. Es cierto que Agamenón no ha demostrado la voluntad de tomar Troya. Es cierto que se han dispersado las fuerzas, ¿no es cierto?, eh, guerreras en ir a saquear pueblos vecinos. Es cierto que finalmente, ¿no?, hay aparentemente más un afán de juntar riquezas y botines que de resolver el problema de Troya, en el sentido que recuperar a Helena, qué sé yo, ¿no? Y digo es interesante porque a una cierta distancia de tiempo, después Eurípides, en su obra Las Troyanas, del año 415 a.C., ¿no?, eh, comienza la obra en un diálogo entre Poseidón y Atenea, que están conversando acerca de la codicia de los aqueos, de los griegos, ¿no? Y entonces esa codicia que los llevó a eh, profanar los templos, a profanar los altares, ¿no es cierto?, a cometer las atrocidades más grandes y a quemar la ciudad, ¿sí?, que es la causa, dice Eurípides, ¿no es cierto?, de el mal regreso, ¿no?, finalmente, ¿no? O sea, los dioses, ambos dioses en la obra, en el proemio, preámbulo o introducción a esa obra, se ponen de acuerdo que habían sido, en cierto sentido, contrarios durante la guerra, se ponen de acuerdo, ¿no?, para castigar a los griegos eh, por estos sacrilegios. Entonces prometen lo que va a ocurrir después, que nos va a contar la Odisea, es decir, promete Poseidón que va a mover las aguas, que va a azotar los barcos contra las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que Tercites dice, que es la voz del pueblo, es interesante porque aquí, en términos históricos, uno podría hacer el siguiente paralelo. Si efectivamente, como sostienen algunos eruditos, el poema Ilíada se escribe entre el año 750 y 700 antes de Cristo, yo lo pongo un poco antes, en el 800, es un poema que está siendo escrito, que está siendo conformado, digamos, creado, en un contexto histórico bastante peculiar, que es el contexto en el cual finalmente las ciudades comienzan a reorganizarse, se reorganizan de manera distinta, y en que ya el pueblo llano comienza a tener una participación política, ¿no? Es decir, en las clases de ciudadanos, nos dirá Solón en el año 594,
4 antes de Cristo, ¿no? Ya hay 3 clases, ¿no es cierto?, que están los señores, ¿no? Están los caballeros y están los que llaman los tetes, ¿no? Aquellos que solo están, que son ciudadanos y que solo están y que no tienen ingresos, que son pobres, ¿no? Pero que son ciudadanos, es decir, no son esclavos, y a esos agrega después Solón a los comerciantes, ¿no? Entonces, es cuando establece Solón el ordenamiento en base a los ingresos monetarios como requisito para las distintas responsabilidades, en tanto que ciudadanos, incorpora también no solo a los eupatrídas, o los bien nacidos, sino que también incorpora, ¿no es cierto?, al pueblo llano y a los comerciantes. ¿Sí? Pero eso es un movimiento que viene de antes, porque Solón lo que viene a hacer, perdonen que la digresión histórica, lo que viene a hacer en el fondo es a tratar de resolver una guerra civil que ha estado latente por lo menos durante 50 años desde antes, y que es el grave conflicto entre los desposeídos y los grandes terratenientes o poseedores de todo. Entonces, de alguna manera, este diálogo de Tersites a mí me hace sentido como reflejo de un fenómeno social que aparentemente ya está ocurriendo en Grecia antes, digamos, de lo que puede decir Solón, ¿sí? O antes, digamos, de esa crisis tan aguda que se ha producido. Es el periodo, corresponde también la escritura, digamos, de la Ilíada en términos cronológicos, correspondería también, ¿no es cierto?, a los movimientos como las tiranías, ¿no? El fenómeno de las tiranías, ¿no? Y fundamentalmente el fenómeno de la primera tiranía, que es la tiranía en Corinto, ¿no es cierto?, de Periandro, ¿m? Y Cipselo, o Kipselos, como lo digo yo, ¿no? En que finalmente un hijo de aristócrata, pero de origen ilegítimo, porque es concebido con una mujer del bajo pueblo, ¿m? Hace un golpe de Estado, ¿no es cierto?, y reorganiza la sociedad partiendo fundamentalmente con la reasignación de tierras. El problema de la reasignación de tierras es un problema y es un fenómeno muy importante que se da precisamente a partir de la salida de lo que alguna vez llamamos el periodo oscuro. Perdonen que esté todavía en la historia, ¿no? Es raro, es un fenómeno bastante raro encontrarse con un personaje del muy bajo pueblo en la literatura en esa época, ¿no? Nosotros encontraremos más tarde en la poesía del mercenario Arquíloco algunas referencias, ¿no? Pero que son referencias precisamente del universo de Arquíloco, que es hijo de una esclava y de un terrateniente también, ¿no? Pero en poesía más antigua, y estoy pensando en el Gilgamesh, por ejemplo, un personaje de esas características no aparece, ¿no? Tampoco aparece en la literatura hebrea, ¿no? Si nosotros nos remontamos a que efectivamente el Antiguo Testamento es un texto que es más o menos contemporáneo, ¿no es cierto?, a la Ilíada, ¿no? Tampoco hay personajes que tengan ese carácter popular así como hecho, ¿no? Y lo que creo que es muy remarcable, que me parece que lo hablamos, ¿no?, como suceso, es el tiempo que se da a Homero, ¿no?, en describir su malhechura, ¿no? O sea, en contrastarlo de esa manera tan tremenda, ¿cierto?, con la belleza de los héroes de rubias cabelleras, ¿no es cierto?, con cuerpos perfectos, iguales a dioses, ¿no es cierto?, y aparece este patizambo pelado con 4 dientes, ¿no?, más o menos. Él no habla de los dientes, Homero, pero sí habla de que una calvicie
con unos pelos ralos, ¿no es cierto? Una cabeza más o menos deforme, las piernas arqueadas, ¿Lo puedo leer? ¿Lo puedo leer? Sí, Porque la léelo. descripción es... Ya. Sí. El único que con desmedidas palabras graznaba aún era Tersites, que en sus mientes sabía muchas y desordenadas palabras para disputar con los reyes locamente, pero no con orden, sino en lo que le parecía que a ojo de los argivos ridículo iba a ser. Era el hombre más indigno llegado al pie de Troya. Era patizambo y cojo de una pierna. Tenía ambos hombros encorvados y contraídos sobre el pecho, y por arriba tenía cabeza picuda, y encima una rala pelusa floreaba. Era el más odioso, sobre todo para Aquiles y para Ulises, a quienes solía recriminar. Sí, pues es la imagen absolutamente contraria, ¿no? A estos héroes, a estos hombres divinos, ¿no? Yo siempre he tenido una hipótesis, ¿ah?, al respecto. Eh, o sea, no siempre, porque no he leído desde mi nacimiento la Ilíada, pero eh, tengo la impresión de que la conquista de los micénicos, son los micénicos los primeros que aparentemente bajan desde las estepas rusas, ¿no es cierto?, en tanto que pueblos indoeuropeos hacia Grecia, ¿no? Son los descendientes de los primeros, digamos, indoeuropeos. Tengo la impresión de que podría ser que estos indoeuropeos que bajaron no eran hordas ni muchedumbres interminables, sino que es probable que hayan sido simplemente guerreros con grandes técnicas de manejo, ¿no es cierto?, de la metalurgia, en este caso el bronce, con bronce de muy buena calidad probablemente, ¿no?, viniendo de las estepas centrales de Europa, ¿no?, y que deben haber sometido a los pueblos que habitaban esas regiones, los pelágicos y qué sé yo, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en la civilización cicládica o en la civilización minoica, nosotros sabemos que no se trata de pueblos griegos. Son pueblos que no hablan griego, ¿no? Son más bien de otro orden. No muy claro si son semitas o no semitas, etc., ¿no? Entonces, quizás, ¿no es cierto?, toda esta imagen del gran héroe, ¿no?, de los divinos, de los descendientes de dioses que se transforman en jefes, probablemente pueda ser una reminiscencia de guerreros muy aguerridos, ¿no es cierto?, que han sido capaces de someter a un pueblo que tiene otras características físicas, ¿no? Porque, claro, los indoeuropeos son los indoeuropeos que llevan fundamentalmente, nosotros sabemos que lo son por el idioma, ¿no? No tenemos, digamos, una descripción física de cómo eran los indoeuropeos, pero en general los pueblos indoeuropeos, ¿cierto?, tienen ciertas estructuras teológicas similares, ¿no? Y además se caracterizan todos por ser arios, rubios y de ojos azules. La palabra, joven Walter. Oye, nada, si el tema de la cuestión homérica es imposible, el tema de los indoeuropeos, si fueron un pueblo, es tal vez un poco más difícil. Sí, Lo sin que lugar a sí, dudas. he descubierto ahora último, como están más accesibles y son más accesibles económica y materialmente, los exámenes de ADN. Entonces, se han efectuado ahora últimamente en Europa varios cruces entre pueblos y sus marcadores genéticos, incluidos los protoeuropeos, los primeros pueblos agricultores, ¿no es cierto? Y después los indoeuropeos de esta Yamnaya del norte del Cáucaso, digamos, o indoeuropeo. Entonces ahí se ha logrado encontrar algunos marcadores y algunas cosas bien interesantes. Yo les voy a mandar Mira, por el chat un link a un video que
yo lo tuve que ver varias veces, a lo mejor ustedes con una vez van a ser más rápido, yo me demoré un poco más en entenderlo, porque manda mucha información al mismo tiempo, pero eso. Y lo otro es que lo otro que se ha avanzado aparentemente en esto, que no solamente un tema de los metales de los indoeuropeos, sino que también el caballo. El caballo Sí. entonces les permite desplazarse y, o sea, no solamente conquistar, que el acto de conquista, que es una guerra, una batalla, lo que fuere, pero además hacer eso mucho y muy rápidamente por poder desplazarse con caballo. Eso. Sí, yo hago esta incursión, digamos, aparentemente extemporánea, porque si nosotros nos damos cuenta, y ustedes no me hicieron la pregunta en la clase pasada, ¿sí? A los griegos se les llama de tres maneras distintas: aqueos, dánaos, argivos. Y en algunos casos, ¿cierto? Cuando se hace referencia a Tebas, se habla de los cadmeos, ¿sí? Cuando se habla de Tebas, la ciudad de Cadmo, los cadmeos, etc., ¿no? El mito dice que los dánaos son descendientes de las Danaides, que eran en realidad príncipes egipcios, que habían partido antes de Grecia hacia Egipto y después volvieron, ¿no? Cadmo es un príncipe o un personaje, ¿no es cierto?, proveniente de lo que hoy día llamaríamos, ¿no es cierto?, Fenicia. ¿Mm? Es aparentemente un fenicio que funda la ciudad de Tebas, o Cadmea, o Cadmo también se le llama, ¿no? Los argivos son los de Argos, concretamente, y los aqueos son de la zona de Ajaía, se llama hoy día, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, está Néstor de Pilos, al que no se le llama ni de la una manera ni de otra. No se le dice aqueo en general, no se le dice argivo en general, ¿no? Y no se le dice danao. Entonces, hay ahí un tema que es interesante a mi juicio, ¿no? Imaginar y pensar que Tersites tal vez sea despreciable también porque puede ser descendiente de pueblos anteriores, de pueblos originarios, diríamos hoy en Chile, ¿no? Hago simplemente ese paralelo, ¿no? Para tenerlo presente. Pero hay una cosa que me parece que es más emocionante, incluso al final, ¿no? Bueno, tiene que ver con cómo empieza, ¿no es cierto?, cómo es el lenguaje poético que utiliza Homero en la Ilíada, que ustedes que estuvieron en la lectura de la Odisea, me imagino que se habrán dado cuenta de la gran diferencia, ¿no? Sobre todo en el modo de la construcción de las metáforas, ¿no? Metáforas que ya no son formulares, ¿no? En el sentido que hablábamos, ¿no es cierto?, de la poesía oral, que se basa en fórmulas. Son más que fórmulas, son descripciones de una poesía maravillosa, ¿no? Así como golpea el noto, ¿no es cierto?, las nubes. O sea, tú dices, qué maravilla esto, ¿no? O sea, es como, ¿mm? O cuando habla, digamos, de las grullas, ¿no? Así como las grullas que vuelan, ¿no? Y que toma, digamos, pasajes largos, ¿no? Son pasajes largos, son comparaciones de 10 versos, ¿no? 7 versos, ¿no? Eh, no son similares, o sea, no son similares a las que aparecen en la Odisea, que son comparaciones muy cortas, ¿no? Más bien, por eso digo formulares, ¿no? Aquí hay una riqueza poética que yo creo que es aquello por donde vamos entrando, digamos, ¿no? Eh, que no permite finalmente esta entrada de una visión, si quieres, más, comillas, política, cierre comillas, que es esa irrupción de Tersites,
queda ahí como una cosa, como un suceso apenas, ¿no? Poco recordado, ¿no? Que tiene importancia, y por eso yo hice la salvedad, tiene importancia desde el punto de vista más bien del dato histórico, ¿no es cierto?, del dato antropológico, ¿no? Si uno quisiera estudiar por otro lado, digamos, el fenómeno griego, ¿no? Como el caso que yo cuando estudio el tema de la tragedia, ¿no? Pero básicamente quería dejar eso ahí porque en realidad en la Ilíada, ¿sí?, nos estamos moviendo en un universo poético sublime, en que también la guerra, este horror que es la guerra, ¿no? Ya lo vemos en el canto cuarto, ¿no es cierto? Tiene un carácter sublime, a pesar de todo, las descripciones, ¿no? Las descripciones, cómo comienzan, ¿no?, a moverse el ejército, ¿no? Cómo es esta sesión del juramento, ¿no?, para detener la guerra, ¿no?, etcétera. Cuéntame, ¿qué les pareció a ustedes todo esto que se abrió, digamos, ¿no?, en esta entrada ya a la guerra? Francisca. Bueno, precisamente me llamó la atención, sobre todo en algunas partes del canto 4, cuando Agamenón hace esta arenga, ¿no es cierto?, para invitar a pelear. Hay un párrafo que lo destaqué, ¿Tú rayaste está el en libro? estoy rayando el libro, sí, rompí todos mis tabúes ya con Natalia estos tabúes, no otros. Ya. Em, desde no sé si se dice verso, O en línea, verso, no, da lo mismo. verso 350, le responde Exámetro, Ulises. exámetro, Exámetro exámetro. dactílico. Pero es que está Ok, traducido en prosa, por lo tanto no Es que corre tu vamos a un curso exámetro. más adelante. profe. En el exámetro 350, cuando Ulises le responde porque Agamenón lo reta por no estar así muy despierto para la guerra, y le dice: Átrida, ¿qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes? ¿Cómo dices que dejamos la lid cuando somos los aqueos quienes despertamos feroz Ares contra los troyanos, domadores de caballos? Verás si quieres y si algo te importa al padre de Telémaco, confundido con los combatientes delanteros de los troyanos, domadores de caballos. Vaciedades dices, vanas como el viento. Me encanta. ¿Por qué? El vallar de tus dientes. Claro, el ¿Está bien? vallar de tus dientes, el ¿Qué cerco de palabra ha tus dientes. escapado del vallar de tus dientes? Como Claro, Claro, Sergio. en la Odisea yo no sé si es la traducción o la fórmula Sí, de la Odisea, porque más que palabra dice qué idea. sí, ¿Qué qué idea idea. ha escapado del vallar El de tus vallar de dientes? tus dientes. Mm. Aquí dice, espérate, en el 350, Atreí de Pollón, se epos, figin, ercos, odondon. Salió del vallar, del vallar de tus dientes o del cerco de tus dientes, ercon, lo que rodea, digamos, ¿no? O sea, eh, 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 el murallón de la muralla de tus dientes, ¿no? O sea, entendiendo que los dientes son una muralla que contiene el ímpetu de las palabras, digamos, finalmente, ¿no? Eso que nosotros decimos también en castellano como hablar de los dientes para afuera, digamos, ¿no? Es como es una imagen en cierto sentido con un mismo origen, ¿no? Lo que está fuera del sí mismo, como decía un amigo mío, ¿no?, de los dientes para afuera, que hablar de los dientes para afuera es una cosa, ¿no es cierto?, que es más bien una simulación, ¿no es cierto?, porque uno piensa otra cosa. Lo propio queda, digamos, adentro del recinto cercado por los dientes, ¿no?
Pedro, es que leíste muy rápido y no alcancé a escuchar. ¿Te dice lexi o dice idea? Espérate, 4, 350. 350. Sí, espérate. Atreidi, poion se epos, figen, ercos odonton. Epos, epos, decir. Epos es el decir. ¿Cuál es ese decir que se te escapó de los dientes, en el fondo? Odonton, ¿no? Claro. Mm. Ercos odonton. Odontológico. Odonton. Cerco de los dientes, ¿no? Ya. Pion se epos figen. ¿Qué se te arrancó, se te huyó, ¿no? Del cerco de los dientes. Por eso del cerco, del vallar, de la pandereta de los dientes, podríamos decir también. ¿Mm? Es algo que cierra, ¿no? Hay cosas que no se dicen, ¿ves tú? Que debiesen permanecer, ¿no? Que son formas que nosotros seguimos usando, ¿no? Son formas de caballerosidad, ¿no? Hay cosas que no se dicen. ¿Mm? Es lo que le decía Zeus a Atenea, es lo que le dice Odiseo, ¿no es cierto?, Agamenón, que está diciendo en el fondo, piensa lo que piensa, pero no me lo digas porque eso me genera rabia, que es lo que le ocurre, ¿no? Porque finalmente se encabrita, digamos, Odiseo. Don Sergio de Valdivieso. Oye, no, yo quería también eh, también como que me impresionó mucho la estética que tiene, digamos, en cuanto al tratamiento de sucesos horripilantes, pero que los muestra de una manera que uno lo ve como casi onírico, ¿ah? Como una Mm. cosa muy especial. Por ejemplo, hay una escena ahí en que se cae un guerrero al suelo y entonces describe que el torso es como un álamo, en fin, que está en la orilla, en una laguna, en fin, coronado de ramas, que hay un carpintero que le saca las ramas, no sé qué, no me acuerdo bien, pero es sorprendente de que cosas tan espantosas, como que realmente una flecha cruza los sesos y le traspasa la sien de un lado al otro, pero está dicho de una manera en que no hay tanto ketchup, digamos. O sea, no se ve que se esparza la sangre, ¿Qué que haya palabra ha escapado el escoba, vallar de tus dientes, Sergio? para graficar un poco, pero eso me llamó la atención, fíjate. O sea, hay una estética muy sofisticada para tratar las cosas que las presenta de una manera particular y, y que hay una estética de la agresión y de la guerra, parece. Yo creo que Exámetro sí. 501. Exámetro 501 del 4. Del Exámetro 4. del 501 del 4. Dice, 501 del 4. Tondó Odiseus et arroyo Jolasómenos, vare duri corsin, y deteroio diacrotáfoio perisen agmijalkei, tondes cotos ose calipse. Entonces se atravesó la flecha de 100 a 100 y la oscuridad lo cubrió. La sombra lo cubrió. Dice aquí, una traducción bastante así a la rápida la que estoy haciendo. ¿Cómo lo dice el texto en castellano? Algo similar, ¿no? Sí. Dice, Ulises, irritado por su compañero, le acertó con la lanza en la sien. Incluso la otra temporal también traspasó la broncínea punta y la oscuridad le cubrió los ojos. Es que, claro, la guerra para un pueblo guerrero no puede ser, o sea, esto va a la par, ¿no es cierto?, con la bella muerte, ¿no? O sea, la guerra también, a pesar de sus atrocidades, tiene algo bello, ¿no? O sea, la virtud, hay una virtud, el bello morir, no solo es
el bello muerto, digamos, la muerte del héroe, sino que también la descripción, son descripciones que no llaman al horror, ¿no? Cuando habla en un minuto, por ejemplo, de que le sajó el vientre, ¿no? Le abrió el vientre mientras caía, lo dice tan a la pasada que si bien choca, no choca como podría ser, digamos, una descripción del circo romano, digamos, ¿no? Hay mucho, digamos, de embellecer en el fondo las cosas, ¿no? Dígame, Natalia Ramos. Porque, No, solo para abundar en lo de la belleza de la narración, bueno, del poema. Hay una, en el 430, 435, a mí igual me llamó la atención que a pesar de la guerra y de la exaltación de la guerra y todo, o sea, como que me gustó este contraste, porque aquí hace una comparación que van todos como ovejas, sí, que, y fue como, oye, pero no era tan buena la guerra, y que cada jefe iba mandando, pero iban en silencio, y que lo que se escuchaba era como una especie de murmullo, como de las ovejas, cuando las ordeñaron, cuando están reclamando a sus corderillos. Entonces me imaginé así como, no sé, un sonido medio lastimero de estos hombres al final llevados a la guerra. Bien impresionante esa comparación. Mm. Pero después de eso, de esa descripción así de ovejas, va creciendo, va aumentando y toda esta parte termina hacia el 455, convertido en el estruendo de dos torrentes de agua que bajan de la montaña y que llegan al valle y que ya es un clamor. Y esto es muy bonito. Y con esto termino. Igual que dos torrentes nacidos en altas montañas, en un valle profundo reúnen sus aguas hirvientes, despeñadas de cimas excelsas por hondos barrancos, y de lejos escucha el pastor desde el monte el estruendo. Lindísima esa imagen, ¿no? El pastor escuchando ese estruendo, lejano además también. sí. Muy bonito. Y bueno, eso. Sí, es que es bien interesante cómo se va urdiendo todo esto, ¿no? Porque está claro, estamos hablando, al tiro de la palabra, Walter, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un momento ya en que las tropas están enfrentándose. Pero el cómo nació todo esto, ¿no es cierto? La voluntad de paz, cuando se concerta, ¿no es cierto?, el combate singular de Menelao con París, ¿no es cierto? Las promesas, los votos, ¿no es cierto?, que se hacen a los dioses, las libaciones, el banquete, el asado, ¿no es cierto?, el sacrificio de las ovejas para allá y para acá, ¿no? Antecedido también por la observación desde la torre que hace Príamo, ¿no es cierto?, con Helena, ¿no? En que hay una voluntad, es tan claro lo de Príamo, ¿no es cierto?, de no culpar a Helena, ¿no? Y de encontrar que todos son grandes, ¿no? Cuando él pregunta, ¿y ese quién es? Que sobresale su cabeza, ¿no es cierto?, tan imponente, de espaldas anchas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un halo de grandiosidad en todo. Y claro, con respecto a lo que tú dices del universo de las ovejas, digamos, ¿no?, como calladas, yo más que imaginarlo, ahora esto es una percepción personal, ¿eh?, sin lugar a dudas, más que imaginarlo como algo lastimero, lo imaginé como algo que es silencioso porque es trascendental y peligroso. Eso fue lo que yo vi. Walter y Natalia Roa. Natalia estaba antes. Esto no es un comentario sexista, es simplemente aritmético. Tú estabas antes, tú hablas antes. Avanti Gracias, Walter, popolo. querido. Sí, también abundando en lo bello de las descripciones de la muerte, quería leer algo, pero que también va con una pregunta.
como respecto de cómo concebían el mundo, en el sentido de que, por una parte, está esta descripción que tú ponías de la bella muerte, pero también hay algo que no sé cómo, por eso es pregunta, que no sé exactamente cómo conceptualizar, porque es algo como entre animista, no, es una mala palabra, por eso que entre el rol que le da a la naturaleza, que por una parte es como poético, pero parece que es un poquito más que solo poesía, no lo sé, es como que en la muerte cooperara, ¿no es cierto?, el guerrero que actúa, pero también tiene un rol en la naturaleza, aquí va la pregunta, el hado, en mi traducción, pero que quiero saber cómo va en griego, y quiero leer Dame el número de verso Sí, para buscarlo mientras tanto. sí, el 517, lo leo. 517 del canto cuarto. Del cuarto, sí. Fue entonces cuando el hado echó los lazos de la muerte a Diores Amarincida, herido en el tobillo derecho por la puntiaguda piedra que le tiró Piró Imbrácida, caudillo de los tracios, que había llegado de Eno. La insolente piedra, en que la forma de conceptualizar, la insolente piedra le rompió ambos tendones y el hueso. Cayó de espaldas en el polvo y agonizante tendía los brazos a sus camaradas cuando el mismo Piró acudió presuroso y le clavó la lanza en el ombligo. Se derramaron los intestinos y las tinieblas velaron los ojos del guerrero. Entonces hay como una combinación entre la acción del guerrero. Pero no me leíste el 17. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Oh. Sí, La piedra que pareciera como tener No, una que lo que acción pasa es que, causal es independiente. que aparece aquí, espérate, porque, disculpa porque te interrumpo, porque el verso 17 es un verso solo, que no está 517. 517, sí. En Quizás acá queda más claro. Amerigeiden, Acá Diorea, fue, Moira, Sí. Pédice. claro, acá aparece fue entonces cuando el hado echó los lazos de la muerte a Diores Amarincida. Es el Mira, 517. disculpa, voy a meter mi cuchara. Acá el Meta nomás. 517 dice, lanzó a Diores, el amarincida, el destino, sus redes. Y es solo ese verso. Claro. Acaba, claro, acaba todo junto. no. Yo tengo un párrafo completo de todo lo que dijo Natalia, Sí, pero, el mío junto. con otro fraseo. Yo también. Qué interesante la traducción, porque acá pareciera, ¿no es cierto?, que hubiera como una acción separada en la causalidad penal casi, ¿no? Entre el guerrero por una parte, la piedra, que tiene casi una acción independiente, las tinieblas y el hado. Entonces, es como que todos tuvieran un rol conjunto sobre esta muerte. Yo Conjunto, encuentro tan separado. buena la traducción Entonces, que tienes tú, Natalia. es Sabes que bella, es no bellísima, solamente es bella, sino que además es muy pero clara. sí, Es mucho más entonces clara que la mía. la encuentro muy bella y muy clara, pero no sé cuánto tiene que ver con... Por eso estoy preguntando, porque me parece que es súper interesante como que aquí estas distintas fuerzas jugaran aparte y en conjunto sobre la muerte. Por eso es pregunta también. Es esta traducción, pelado, y no es cara. La Nati consiguió además, por si alguien viaja, la consiguió en Buenos Aires a un precio así increíble. Por Tú si partes alguien va del ahí. 500, tú partes del 517, ¿verdad? Yo parto del Man- 517 al 527. Natalia, por fin, ¿me puedes mandar? Creo que la mandaste la foto de Yo la esa versión, mandé ¿sí? y la Nati consiguió en Buenos Que Aires y le da un combo increíble, ¿no es cierto, mi Nati? Porque prima la va a Nati andar por Buenos Sí, Aires pronto. te mando ahí, es la misma de la Natalia, solo que con una portada blanca en vez de ¿Y gris oscuro, la negro. traducción, Natalia, de quién es? Mira, es Terramar, la editorial, y es que es ¿La muy traducción? bonita la Ah, versión. después te Pero lo preguntó Pedro, y Pedro la dame un pasó. segundo. Tomás Murau, y es Ah, versión de Oxford, o sea, es la... sí, eso es lo que tú mandaste. Sí, sí Sí, me acuerdo. se las mando de nuevo, pero Ah, es ya, muy bonita, se lee así como... ya. con mucha facilidad, pero no sé, el profe dirá cómo anda con el griego, porque puede ser preciosa, pero Yo tengo la de Luis Segala y Estalilla,
que es muy parecida a la tuya, con pequeños Sí, matices. sí. Sí. Con pequeños matices, también un poco en prosa, pero numerados, digamos, cada uno de los hexámetros. Fíjate que es muy difícil traducir la Ilíada en Mm. verso, ¿ah? Mm. La mayoría de las traducciones que yo conozco de la Ilíada son en prosa. Mm. Incluso esta que yo tengo acá, que se las voy a mostrar, no van a entender ni palote. Ah, No ya. se ve, es que como estás no te ves Por tu porque como estás fondo, por tu fondo virtual, ahí sí. Vamos a sacar el virtual fondo. El fondo virtual. Debe elegir un fondo virtual. ¿sigues Sí en está. Acrotiri? No, No, ahí está en el Hay que Partenón. como 20 años más joven, Pedracos. Ahí desapareció. ya. Esta versión, que es en griego, griego clásico y griego moderno, ni los griegos han podido hacer una buena versión en verso, Mira, Estamos en Liz Mira. Taylor entonces. porque en el fondo hay una gran diferencia, o sea, una de las razones por las cuales se establece la diferencia, ¿no es cierto?, entre la Ilíada y la Odisea, tiene que ver también con el modo de construcción de los hexámetros dactílicos, ¿no? Es decir, el modo de construcción también y las formas dialectales elegidas, ¿no? La Odisea tiene un lenguaje más próximo a la época, ¿no?, que la Ilíada. La Ilíada es un lenguaje excesivamente poético y bastante más artificial, ¿no?, si se quiere, que el lenguaje de la Odisea. ¿Por qué digo artificial? Porque en el fondo utiliza varios dialectos o varias formas dialectales del griego clásico, que se hablan todas, pero él las mezcla de una manera en que no se usa en el habla cotidiana, cosa que no ocurre necesariamente en la Odisea. Y esa es una diferencia, ¿no? Entonces, esa elección de los distintos dialectos para armar la frase le da una dimensión que es difícil de traducir en verso, porque es una dimensión muy poética y muy llena de significado, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, voy a tratar de responderle a la señora Natalia con respecto a su pregunta, ¿no? Creo no poder responder con certeza, como creo que nadie puede responderte con certeza esa pregunta, ¿no? Mm. Porque, o sea, es claro que en cierto sentido la percepción griega de la naturaleza es una percepción de algo animado, ¿no? Mm. Así es como se aproximan finalmente desde la filosofía mal llamada Mm. presocrática, ¿no es cierto?, a ese universo, y cómo en el fondo el estudio de la realidad, que es más o menos contemporáneo a esto, ¿no?, que comienza, eh, busca entender cómo funciona la naturaleza para poder funcionar en armonía, en tanto que especie humana, en armonía con la naturaleza, para precisamente que no se produzcan los choques que se producen y que producen las desgracias, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, sí, la piedra juega un rol importante porque también es parte central del quehacer humano, po. Ellos, la piedra se usa, ¿no es cierto?, como arma, eh, y, pero adquiere una vida propia, Mm. Mm. un poco pensando también en el ondazo de David a Goliat, ¿no?, que es una Mm. piedra que también adquiere un algo propio, ¿no? Es como guiada por algún hado, ¿no? Mm. Y claro, aquí nosotros, el hado, a mí me parece que la palabra hado es una mala traducción, ah, siempre. Todo lo que tenga que ver con hado y con destino para mí es una mala traducción, porque me Mm. parece que siempre es una traducción sesgada ideológicamente, ¿no? Desde, digamos, la idea, pues nosotros somos muy proclives a pensar en el destino, ¿no?
y a imaginarnos el destino y a asimilar el destino al hado, ¿no es cierto?, al sino, el hado, el destino, a la fata, digamos, ¿no? Que es muy latino como concepto y es un concepto que además los latinos heredan de los etruscos, y los etruscos fueron un pueblo muy altamente supersticioso, altísimamente supersticioso y fatalista, más que los musulmanes incluso, ¿no? Entonces, para ellos, todas las acciones estaban concatenadas unas a otras de manera ineluctable, ineludible e inexorable, ¿no? Por eso se traduce como hado, pero la palabra moros, ¿no es cierto?, o la palabra moira, ¿no?, tiene otro sentido. Es un límite, el moros es un límite porque es la muerte, y la moira es aquello que ocurre en ese espacio, ¿no es cierto?, cuyos límites son la muerte, pero es un espacio, es una porción, no tiene linealidad, ¿no? Aquí intervienen los dioses, pero los dioses intervienen de manera caprichosa, ¿no? No intervienen de acuerdo a un esquema prefijado. De hecho, en las peleas en el Olimpo se da cuenta así, la pelea de Zeus con Hera, dice, bueno, ya, te voy a dar lo que tú quieres porque, ¿no? Hay Tu un, ciudad y tres más. claro, ¿no es cierto? O sea, yo te doy Troya ya, perfecto, yo te doy Troya, pero tú me das tres ciudades, ¿no es cierto? Si existiera el concepto de destino así, ¿no?, esa conversación no podría haber sido tenida, creo yo. Sí. ¿Mm? Entonces la idea del destino, más bien las posibilidades que da tu porción de espacio. Y eso es fundamental, a mi entender, ¿no es cierto?, porque es lo que permite a futuro la invención del concepto de libertad como lo entendieron más tarde. Está antes de ti, Ana María, está Walter y está Sergio. Yo le digo el nombre porque una tía tuya era la pizza. ¿Quién le está hablando? ¿Tu tía tuya era la pizza Valdivieso? La tía Picha. Sí, Sí, era sí, muy sí, amiga de sí. mi mamá, yo por eso te digo Valdivieso. Ah, ya, perfecto, sí. Hermano de mi papá. Sí. Don Walter. Oye, tres ideas así, tal vez no, tal vez ninguna muy ordenada, pero qué bueno es leer esto con ustedes y juntarse los jueves a compartir, porque uno va recibiendo las impresiones de tus otros compañeros que son súper potentes y súper buenas. También uno va viendo las diferencias entre las traducciones que pucha que hacen, que cambian la cosa, porque en realidad nosotros no estamos leyendo la Ilíada, estamos leyendo una traducción que alguien hizo de alguien que puso por escrito algo que podría haber sido la Ilíada. Entonces, entonces eso es como choro y es como me gusta mucho juntarme los jueves aquí con ustedes y compartir y reflexionar. Uno, dos. Y eso a raíz del tema del ganado y eso de que iban y después con la cosa de los torrentes y qué sé yo, y que se junta además con este edificio que se nos está cayendo ahora en Concón con el torrente. Eso, todo concluye. El The segundo horror. tema era ahí mismo cuando partió Natalia, que era esto cuando le perfora la lanza, ¿no es cierto? Y pierde, y les digo al tiro como dice acá, como que se acaba la luz, dame un segundo, y que es una cosa que repite varias veces cuando Las muere un tinieblas guerrero. velaron los ojos. ¿Y Claro. cuál es Tinieblas el velaron verso? los Porque La oscuridad cubrió los ojos. Puede ser el exámetro 503 26, del 25, canto cuarto, 26. por ejemplo. Está en muchos lados porque 526. uno de estos que se sí, repite. 526. ton deskottos ose calypse.
Donde Cuando habla Scotos, de la muerte todas las veces, o casi todas, por lo menos en mí, habla de la oscuridad cubrió sus ojos. la oscuridad cubrió sus ojos. Es bien ¿Cómo es, interesante. Pedro? ¿Cómo es? Donde Scotos ose calipse. Donde Calipse es el AS, verbo de cubrir. AS, calipto, Mm. calipse. De ahí el apocalipsis, el desvelar, digamos, ¿no? Es muy importante esto que señalan ustedes de los ojos, la sombra de los ojos, ¿no? Porque es todavía un tiempo en el cual los ojos no son activos, sino que son pasivos. En el sentido, ¿no es cierto?, de que los ojos perciben la luz, registran la luz, ¿no? Pero registran sin indagar, no sé cómo explicarlo, ¿no? Solo perciben la luz, el mundo entra por los ojos, porque el mundo entra como luminosidad, ¿no? Pero de manera pasiva, ¿no? En el sentido que todavía el ojo no se transforma en un órgano escrutador. No sé si me explico bien, ¿no? O si queda clara la idea, ¿no? De pasivo a activo. Claro. O sea, el movimiento del ojo como órgano escrutador se está empezando a producir, ¿no es cierto?, recién a partir, diríamos, de Arquíloco y de Tales, ¿no? Más o menos, que a finales del siglo VII, ¿no? O sea, más o menos un siglo después de esto, ¿no? Aquí todavía, cuando dice la oscuridad le cubrió los ojos, en el fondo dejó de percibir el mundo. Y dice que que se le va el ánimo, ¿sí? Y se le va el ánimo, el timo. Pero aquí lo que quería juntar es esta idea de la luz con la vida, con la individualidad, porque esto viene de muy antiguo, esto viene del Génesis, ¿no es cierto? Cuando Dios nombra las cosas y las saca de la oscuridad, les da luz. Entonces, cuando se apaga la luz en los ojos o cuando algo cubre los ojos y no ve más la luz, esta idea de la vida la encontré muy interesante, como para darle un poquito más de vuelta. Sí. Y les voy a hacer una cosa que como yo estoy con más tiempo que ustedes ahora, cosa formularia, que se me olvida cómo se llama, que está como repetición de ciertas frases, como la aurora de rosados dedos, de rosados de dedos rosados, o el vallar de tu no sé qué, o los argivios de gráciles, de bellas, ¿cómo se llaman estas? Las grevas. grevas. O En de esto que túnicas de parece, bronce. acabo de descubrir que viene como de las tradiciones orales, que era como una regla mnemotécnica que tenía que recitar. Y esto existe en otras cosas que fueron antes de la escritura en sus respectivos pueblos. Entonces, si ustedes me seleccionan 2 o 3 temas, uno que voy a seleccionar yo, esto de la luz y la vida, y ustedes búsquense 2 o 3 más que les interesen, voy a hacer un contrapunto con los irlandeses, tenían algo muy parecido en sus sagas. Y voy a buscar cómo eso se iba contraponiendo. Mira que me puse a ir los soperos, ya me quedo callado. Bravo, Pero bravo, sí, po. ¿Tú dijiste las bravo, sagas bravo. islandesas, irlandesas o escandinavas? En Irlanda se pusieron por escrito, son las sagas escandinavas, y los Perfecto. escandinavos pasaron por Irlanda básicamente saqueando conventos. Eso es el relato que une las 3 preguntas. Perfecto. Tú ibas a preguntar algo, Sergio, y bajaste la mano. No, sí. Oye, es que a mí hay un tema que siempre me inquieta mucho, que es esta relación entre los hombres y los dioses. Y antiguamente hicimos alguna vez una revisión con la siguiente pregunta psiquiátrica.
genética genética y enfermedades mentales, influencia o determinación. O sea, la pregunta era si la carga genética no tiene, tiene una influencia que podría ser que es un factor más entre muchos otros factores o determina. O sea, es un factor predominante, muy potente, que finalmente, y hay muchos estudios que sugieren eso de gemelos que han sido apartados tempranamente y después resulta que se encuentran de adultos y los dos estornudan de la misma manera, hacen las mismas bromas, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas cosas buenas. Entonces, a mí me llama mucho la atención toda esta relación y este mundo entre dioses y hombres, esta creación de una mitología que viene de antes, además, porque es antes de Homero, o sea, una mitología recogida de mucho tiempo. Y la pregunta que yo me hago, ¿los dioses influyen o determinan la vida de los hombres? En el universo griego, En el universo griego y en la Ilíada, o sea, porque uno ve que la Ilíada, o sea, las guerras están casi determinadas por los dioses. O sea, hay un diálogo, bueno, un diálogo entre Zeus y dice, a ver, ¿los reconciliamos o los mandamos a pelear a los dos claro, ejércitos? Entonces, da la impresión como que en la relación de los hombres con los dioses y en la guerra, los dioses determinan fuertemente todo lo que pasa. Entonces, el espacio que tiene el hombre es pequeño, digamos, frente a lo que se le ocurra y el ánimo que tengan los dioses para que ocurran tales cosas, y también en positivo, porque así también así es. Afrodita salva a Paris de la muerte y lo lleva, no sé, etc. Entonces, es como muy, a mí digamos, me llama mucho la atención, aparte de los dioses, es la potencia que tienen los dioses en determinar la vida de Sí. los griegos y en el día, digamos. Verso 14, canto 4. Sí. Mira, yo te voy a responder, antes de darle la palabra a la Nati Ramos, te voy a responder. Es bien importante lo que tú señalas, ¿no? Porque es necesario establecer una diferencia entre el destino y entre la arbitrariedad de los dioses. ¿Mm? En el universo de la Ilíada, efectivamente, los dioses juegan con los seres humanos. Son sus juguetes, ¿no? Tanto es así esa concepción que se mantiene esa idea en un fragmento de Heráclito, que dice que es como un niño jugando con los dados. No se sabe a qué se refiere, pero esa idea de que los dioses juegan, ¿no? Está también claramente precisamente en lo que tú dices. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos seguir guerreando o no dejamos seguir guerreando? Yo quiero que ganen los troyanos. No, 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 no. Entonces, ya, te doy unas ciudades, pero tú dejas ganar a mí. Es un juego. Yo cuando chico me imaginaba que era como jugar al City Pol, al Metrópoli, ¿cómo se llamaba? ¿No? ¿Mm? Compro, vendo, te vendo a la media, te compro, no se llama Tucana, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? Ese juego ¿no? En que de alguna manera los dioses sí son los que determinan, pero lo determinan de manera caprichosa sin que eso sea destino, sin que eso esté predeterminado. Y eso hace que la relación de los griegos con los dioses sea así de temerosa. Porque el gran problema del humano griego con sus divinidades es no provocarles la envidia. Cuando los dioses se ponen envidiosos de algún ser humano, lo destruyen. Entonces, es una relación muy delicada porque por otro lado también está, ¿no es cierto?, la claridad en la semejanza, ¿no? Y esa envidia también, esa proyección de la envidia del ser humano, ¿no?, de que los dioses son iguales, pero su diferencia es que son inmortales
Y para que no tengamos nosotros esa vivencia del deterioro y de la decrepitud, es que la bella muerte debe ocurrir en el momento en que del florecimiento, digamos, ¿no es cierto?, de la vida. ¿Mm? Todo eso está muy concatenado, ¿no? Los hombres sabios como Néstor o como Príamo, ¿no es cierto?, que ya no pueden guerrear. Ahí hay una referencia, ¿no es cierto?, a Néstor que dice que sí, yo puedo comandarlos bien, pero no tengo el vigor, ¿no es cierto? ¿No? Ya no despiertan la envidia de los dioses. Entonces, claro, es una relación muy compleja y por eso para los griegos es tan fácil, después, creo yo, y esto es una interpretación mía, dejar de lado a los dioses para meterse a la investigación científica. Porque en realidad determinan, pero determinan desde el capricho, no desde un sistema tan muy complejo, ¿no? Pedro, perdón, yo, Pedro, también creo que otra arista del tema que va en lo que tú dices es que también puede ser que los hombres influyan en las decisiones de los dioses. Así es. O sea, entonces, en ese sentido, no tiene esa fijeza de algo que ya está escrito inapelablemente, porque pudiera ser que se hacen los suficientes hecatombes y la no sé qué, y le ofrecen la no sé qué. Bueno, los dioses podríamos ya llegar a un acuerdo y ya. Entonces, Es lo que hay le dice Zeus a Hera, ¿no? Me han hecho muchas claro, hecatombes. hay como una cierta dinámica que flexibiliza un poquito, pero que hay una determinación. Ahora, perdona, para terminar, y lo que yo pensaba también es que, ¿qué pasa con Ulises? Porque en Ulises es justamente, es como que ahí lo que lo determina él es que él quiere volver a estar en su casa con Penélope, morir con su padre, su hijo, y eso va, a pesar de que los dioses quieran lo que quieran, él va a llegar. Entonces, hay un punto ahí, hay un punto, que es, se está escapando a una Exactamente. determinación que puede ser Poseidón que lo quiere matar, o el otro que quiere que se quede con él no. Entonces, ahí se está abriendo una postura del hombre en esa época en que va adquiriendo una autonomía y puede enfrentar a los dioses que antes no existían, digamos. Exactamente, esa es mi tesis, eso es lo que yo sostengo siempre con la Odisea, ¿no? Por eso es que me parece muy importante como testimonio precisamente de ese paso, no Odiseo en tanto que personaje, sino que la obra en sí como un descubrimiento del hombre en sí mismo, ¿no? Y de sus posibilidades. Y por eso el alejamiento de los dioses. Y ahí sí, si es que efectivamente la Odisea es una obra 50 años más joven que la Ilíada, comienza a coincidir ya con las investigaciones de los primeros filósofos jonios. Que es, los dioses sí, ok, muy, muy bonitos, lindos, pero están lejos y no tienen nada que ver con nosotros. En el fondo es eso resumiendo, digamos. Doña Natalia Ramos. Em, Solo para insistir, perdón, en el punto de las ovejas, que me impactó mucho, pues es que antes de las ovejas dice, cada jefe mandaba a los suyos que guardaban silencio, y jamás nadie hubiera creído que unos hombres con voz en el pecho siguieran a aquellos acatando en silencio y con miedo la voz de sus jefes. Entonces, y después que avanzan y brillan, y ahí los compara con las ovejas. No me acuerdo exactamente cuál fue la palabra que usé antes que tú la retomaste, Pedro, y me dijiste que no te parecía que era eso, sino más bien una cosa como de algo importante, ¿no? Algo que es silencioso, sublime, pero ¿no te parece que hay un componente descrito ahí de miedo también y Sí, de que están siendo llevados? lo que Esa pasa fue es la que, duda que me quedó. lo que pasa es que yo me remito a una palabra que es de muy difícil traducción, que es la palabra Deos. Eso era justamente la duda Deos. a propósito también de lo que dice Walter. Bueno, Mm, no estamos leyendo, o sea, ¿qué claro. estamos No, leyendo? no, no es que, no Pero es por que, eso quería. no es que yo haya visto esa palabra en la Ilíada, ¿ah?
no me he detenido, sino que para mí, dentro de mi cabeza, para explicarlo, yo uso la palabra Deos, ¿no? Que es una palabra que en cierto sentido corresponde a lo que los hebreos llaman el temor de Dios. Esa cosa inexplicable que es el temor de Dios, ¿no? Que no es miedo ni es nada, pues, sino que es parálisis, me entrego, aquí voy. Y en ese sentido una solemnidad, ¿no? Y es ahí donde pervive, a mi juicio, todavía la idea de los jefes guerreros como divinos, como partícipes de la chispa divina todavía. Porque no se les contradice, se contradicen entre ellos, ¿no? Pero el pueblo no los contradice. El que se le paró a contradecir, ¿no es cierto?, que es el contrahecho Tersites, terminó apaleado y no terminó muerto porque estaban en otra cosa nomás. A eso me refería, Mati. Don Walter. Sí, yo, como se nos está acabando, nos quedan pocos minutos, yo estoy esperando que alguien lanzara el tema de la discusión de los dioses. Esta cosa tan doméstica entre Zeus, Hera, Mira, Atenea, esta, Apolo. y esta cosa, y además estar ahí, mirarlo y escuchar todo lo que dicen y además reproducirlo, ¿m? Que es como bien atrevido, es casi tan atrevido como Terístides, ¿Sí? pero el otro como es igualado, entonces es patizambo, chueco, taca, 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 porque se pone a hablar en la asamblea donde tienen que hablar los reyes o los jefes. Claro. Sin embargo, aquí, como los jefes o los reyes están escuchando y leyendo esto, ahí ya sí pueden pipear, ¿no es cierto?, lo que dicen los dioses. Entonces era a ver si quieren hablar un poquito de eso. Ana María. Mira, sí era uno de los temas, pero hay otro tema que me tiene muy metida y aprovechando el comentario que hizo Walter de que esto de que podamos compartir, yo estoy muy metida con Elena en el capítulo 3. Yeah. Estoy muy metida con Elena. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó desde Menelao hasta París? Entonces quería escucharlos a ustedes. Es muy buena tu pregunta, porque como todas las preguntas buenas son de esas preguntas que no tienen respuesta, digamos, ¿no? ¿Qué le pasó? Se enamoró. Eh, le vino la psicosis amorosa, ¿m? Con pérdida de sentido de realidad, digamos, ¿no? Absoluto, ¿no? Y en realidad es extraño porque Elena, Estado de idiotez transitoria, como decía Ortega. Y perdona por haber saltado a Walter. no, es que es súper importante porque Elena es un personaje complejo, muy complejo, porque Elena es hija de Zeus, o sea, es una divinidad también, ¿no? Y está sometida de alguna manera, como hija de Dios y de mortal, ¿no es cierto? Es una semidiosa que le llamaban los griegos, ¿no? Está sometida de alguna manera a los designios de los dioses, de Afrodita, ¿no es cierto? Básicamente, y las otras, ¿no? Pero es Afrodita, ¿no?, la que se apodera de ella. Y Afrodita tiene una cosa que es bien compleja, y es que efectivamente trastorna el seso. No es una coincidencia que Afrodita traicione o
o cometa adulterio con Ares cuando está casada con Hefesto, ¿no? Que es otro que no tiene freno. Ares es no solo el dios de la guerra, es el dios de la barbarie guerrera, El la homicida, le tropelía dicen en una guerrera. parte ahí. ¿Mm? ¿De la cómo, perdón? El El homicida homicidio. Ares Sí, lo claro, el nombran en algún homicida Ares. momento. O sea, la diosa de la guerra en realidad es Atenea, que es la guerra pensada, ordenada, ¿no es cierto?, planificada. No, Ares es el ímpetu destructor que aflora en la furia de la guerra. Y Afrodita es el ímpetu destructor también, ¿no es cierto?, de la pulsión, o como la llaman ya, erótica, ¿no?, que no encuentra freno, que necesita. Safo dice, Eros, ¿no es cierto?, ese que desarma los miembros, ¿no? O sea, Afrodita se maneja en el universo desarmando a las personas, haciéndoles perder su calidad de tal, transformándolas en pulsiones y en deseos, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa a ella, a Helena, finalmente, ¿no? Y por eso es tan interesante esa vista que ella hace con Príamo desde las murallas, ¿no? Cuando miran y ella le explica quiénes son, ¿no es cierto?, los guerreros. Porque en el fondo ella de alguna manera vuelve a ser ella como persona, ¿no? Emite su juicio sobre Paris, ¿no? Quisiera no volver a estar con Paris, pero cuando Afrodita la lleva a donde Paris, ella igual pierde los estribos once again, ¿no? Mm, Entonces, mm. como Se le salen agregados, los cascos. hay un agregado que me parece interesante. Se dice por muchos estudiosos, ¿m?, que Helena en realidad era una deidad pre-helénica, ¿m?, era una divinidad al estilo Demeter, ¿m?, o al estilo Hera, Natalia. Ya no, María, solamente para calibrar bien tu duda. Deja votado 4 niños: Sí, Plístines, Etolio, Morafio y Hermínoe. sí, Y se va con París, no más. Y además era el hijo menos interesante de Príamo, que el no era menos. Héctor. Pero Mm. todos sabíamos que había sido raptada y aquí se desdibuja eso también. Mm, Bueno, hasta ahora. Sí. sí, que Los deja la gitanos tunda se la... raptan entre ellos para eh, los matrimonios, tú sabes, son raptos concertados, ¿no? Claro, así como pero sí, eh, yo también soy como Walter, quiero agradecer todos los comentarios porque empieza a producirse una especie de gula, ¿no es cierto? Que son tantas las cosas. Sí, es fascinante la conversación, pero yo quiero volver a los dioses. Eh, Sí. quiero volver a los dioses, son muchas cosas, yo también me fascina el personaje de Helena, pero nada más que me encantaría que en algún minuto podamos pensarlo porque efectivamente a uno le sorprende como, como esta cámara. Yo siento que de repente es un texto cinematográfico, ¿no? Absolutamente. Sí. Es como que pusiera la cámara en esta escena de los dioses conversando y es como película Dogma, ¿no? Focalizado en los dioses y uno dice, no puedo creer que el origen de esta guerra que dejó el mar sembrado, bordado de cadáveres, sea esta discusión, ¿no? O sea, esta escena de Mm. celos, esta rivalidad, estas pasiones. O sea, creo que está fantástico puesto, pero lo que quería como plantear, a ver si lo podemos ir conversando en algún momento, es que a propósito de lo que tú comentabas, Pedro, me parece como muy interesante como el texto, no sé si la palabra es propone, pero pone como este espejo, dioses, hombres, ¿no es cierto? Como quizá el germen de una sociedad cuando los dioses son llenos de pasiones, están, como es el germen de una sociedad que se autodestruye, ¿no? Y cómo, digamos, la necesidad
de construir una imagen de dioses, que es lo que hace tal vez la sociedad judeocristiana, de dioses depurados de pasiones, o las sociedades laicas, ¿no es cierto?, que necesitan funcionar sin dioses para poder construir pensamiento. O la sociedad griega que empieza a hacer filosofía, porque con dioses no se puede pensar, con dioses, digamos, que funcionan así. O sea, produce una angustia depender, ¿no es cierto?, de la arbitrariedad de los dioses, que creo que toda la energía está puesta en cómo nos protegemos de esta arbitrariedad. No es posible pensar, no es posible hacer filosofía, no es posible hacer ciencia. Entonces, como para que una sociedad pueda, ¿no es cierto?, crear, me parece que es central eliminar a los dioses o construir algún dios tan aséptico que no dé problemas, ¿no es cierto?, que pueda funcionar como muy a distancia, ¿no? Claro. Entonces, me parece que el texto muestra como lo autodestructivo de una cultura con dioses muy humanos, comillas, o muy presentes, o muy, no sé si fui muy enredada en lo que... No fuiste enredada para nada. Yo creo que lo que dices es altamente acertado, y me voy a volver a remitir a Eurípides y a Esquilo, sobre todo, ¿no? Ambos, ¿no? Cómo finalmente el trabajo constante respecto del ciclo troyano, que se llama, ¿no es cierto?, cuando escriben Agamenón, Esquilo, o las troyanas que escribe Eurípides, u otras piezas, ¿no? Finalmente dan cuenta de la destrucción. Ese es el mito de la autodestrucción. El mito de Troya es el mito de la autodestrucción. Es decir, por eso se habla de una guerra pírrica, finalmente, ¿no? Lo he dicho yo. O sea, es una victoria que los llevó a la derrota, digamos, ¿no? A desaparecer. Precisamente porque funciona un sistema valórico que no es un sistema valórico basado en lo humano, sino que émulo de los dioses, ¿no? Y por lo tanto es muy entendible que un emperador o un candidato a emperador como Alejandro haya sido tan admirador de Aquiles, ¿no? Como en realidad los grandes guerreros de la historia, digamos, ¿no? Históricos, Alejandro, Carlomagno, etcétera, han querido asemejarse a personajes de ese calibre, digamos, ¿no? De esos modos de funcionamiento en que finalmente hay una impiedad profunda, que es la impiedad de los dioses, ¿no? Es un poco el dios, digamos, el Yahvé del Éxodo, ¿no? Esa impiedad que tiene con los primogénitos egipcios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un fenómeno complejo, ¿no? Y lo que tú señalas es precisamente lo que a mi juicio hacen los filósofos. Es decir, ok, está bien, los dioses, pero en otro lado. Y el gol olímpico lo da a mi juicio tales al afirmar, si es que efectivamente así fue, todo está lleno de dioses. O sea, los dioses es aquí, o sea, llegamos a la divinidad de Spinoza, así de un paraguaso, digamos, ¿no? Francisca Eresi. Grazie mille. En el canto 3, Ya. y enfocándonos en Helena, como dice mi madre, pero también a propósito de lo que dice Walter respecto al principio del canto 4, que es cuando se produce esta discusión, ¿qué hacemos? O sea, este juego lo dejamos hasta acá, seguimos, ¿quién está aburrido? ¿Quién no está aburrido? En el canto 3 me llama la atención que a Helena primero se le aparece Iris, la de pies ligeros. Sí. Me llama la atención que la fórmula ocupada con Iris sea la misma que se usa con Aquiles. Eso no, primero. E Iris le infunde melancolía respecto de su pueblo natal, de su gente, y en el hexámetro 139 dice, tras hablar así, la diosa le infundió el dulce deseo de su anterior marido, de su ciudad y de sus progenitores. Y después, cuando Paris pelea con Menelao, se aparece Afrodita y hace lo suyo para entregar a los brazos de Paris a Helena. Entonces esta Helena, semidiosa, pero a la vez expuesta a la Voluble. veleidad de...
voluble. Sí, hasta qué punto, como dice Walter, no estamos todos en el mundo de la Ilíada expuestos a lo que quiere Hera y Zeus y su grupo de fanáticos en este juego. Y Helena pareciera ser como el símbolo, ¿no? El trofeo, el causante de la guerra, eh, y con toda su semidivinidad, hermosura, el deseo, ¿no? Hablaste de la pulsión. Creo que ahí está, pero, o sea, yo creo que Sergio como psiquiatra se hace un festín con toda esta, con todas estas cosas que nacen al final de de lo más íntimo, de las emociones más primarias quizás, que están representadas en los hombres y también en los dioses. Sí, mira, Iris, no sé de dónde sale. Iris es la mensajera de Zeus, ¿ah? Entonces, claro, ellos lo que quieren en el fondo, en ese minuto es como parar la guerra, ¿no? Y que ella tenga nostalgia, que quiera volverse y que quiera a Menelao, porque Menelao seguro le va a ganar a Paris, porque todos saben que Menelao es peso pesado en la guerra y Paris no. ¿Sí? Por eso Afrodita lo salva y se lo lleva. Pero lo que te quería decir es algo que ya apuntó muy bien Natalia, ¿no? En el sentido que finalmente el descubrimiento de la razón, ya estamos cerrando ya, que se produce en aquellos años en que se escribe la Ilíada y en que comienza a escribirse la Odisea y en que aparecen los primeros filósofos jonios, básicamente después de la aparición de Arquíloco, que es un poeta procaz, digamos, ¿no? Que aterriza las cosas bien terrater, ¿no? Y es el descubrimiento en realidad de la capacidad de dar vuelta a la mirada, de en vez de recibir la luz, buscarla, salir a buscar e indagar, hincar el ojo en la cosa para entender lo que la cosa es y no quedarse solo en la percepción de la luz, ¿no? Y eso fue lo que creó civilización, ¿no es cierto? Creó el pensamiento racional, con el podemos estar de acuerdo o no, ¿no es cierto? Pero generó además una forma de sociedad bastante interesante en la que se desarrolla, y que es nuestro modelo finalmente, aunque no lo queramos, se desarrolla la idea de la educación pública, precisamente para que la sociedad en su conjunto entienda lo que es el funcionamiento de la polis y participe en la polis y mantenga, digamos, un modo de vivir, que es lo que llaman después algunos antropólogos el sistema de la endoculturación, ¿no? O sea, la razón como motor de la contención, ¿no es cierto?, del impulso humano, de los dioses, por lo tanto, porque los aleja, y al mismo tiempo la forma de lograr la mejor convivencia posible, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? Y los dioses sí, que existan, pero lejos, ¿no? O sea, es interesante en eso lo que dice Protágoras, perdón, me estoy yendo a otro lado, pero Protágoras dice de los dioses, mire, no puedo hablar porque el tema es muy, muy oscuro y la vida es muy corta. O sea, señores, dejen los dioses allá, vamos a ir. Oye, chicos, está terminando la hora, ya ha pasado la hora, pero yo quería aclarar con ustedes, ustedes se acuerdan que yo les dije que yo tenía el día 31 Sí, una lectura sí, y el día jueves, que nos sí, viene de la próxima semana. Entonces, yo sí. quería proponerles, no sé qué piensan ustedes, pero quería proponerles hacer, si es que no les dificulta, la sesión el día martes a las 8 de la noche, ¿podría ser? No Sí, tengo ningún problema. Don yo Sergio, puedo. ya. Don Walter, Puedo. ¿Adelantarlo 2 días? ¿Esa es tu propuesta? Sí. El Por lo jueves, tanto, 2 días tenemos que ser antes. claro, bien Mateo y leer antes. vaya a tener que leer Ya, antes, ya. este martes que viene, entonces. Este martes que viene, sí. Sí. Se Y los ahí lo sacamos agradezco, después, eso siguiente. claro, yo se los agradezco infinitamente.
¿Y la guagua de la Natalia puede? ¿La guagua de la Natalia puede? ¡Qué delicia! ¿Cómo se llama? Lucas. Lucas. Sí, tengo que organizarme, pero sí, el martes es un buen día, justamente. El miércoles no hubiese podido, pero martes Sí, está bien. ya está Ya. bacán. Genial. Ya, estamos. Queridos, Aprobado. muchas Aprobada la gracias. moción. Pero Pedro, hay que avisarle a Paulina, que no Sí, le está hoy voy a día, avisar a hay que Paulina avisar todo. por el chat. Sí, les voy Avisarle a a los avisar a demás. todos. Muchas gracias, Pedro. Gracias, muchas gracias a Un gusto ustedes. verlos a súper. todos. Sí. Buena semana. Buena Besito. semana a todos. Igualmente. Chao. Chao. ¡Uy, pelado! Muéstralo. Muéstralo. ¡Hola! Ah, Estaba ahí. ¡Hola! Es Mira, precioso. Es un rodesiano, ¿no? Chiquitito. Sí, es un pequeño Sí. niño. Un pequeño niño. Ya, Chao, queridos. Lulú. buenas noches. Chao. 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 besito, chao, chao. Chao, chao.